Bueno, muchísimas gracias por su asistencia, por la puntualidad. Vamos a dar entonces inicio a la sesión para que hoy podamos desarrollar esta sexta sesión del programa. Ya mañana estaremos terminando este ciclo de formación y nos quedará pues obviamente los espacios de asesoría que les brindaremos para poder acompañarlos. Hola, señor decano, profe Oh, Enrique, espero que se encuentre muy bien. hola Joaquín, sí, sí, no le había podido hablar porque estoy en una llamada, pero un gusto estar aquí con Tranquilo. ustedes. Usted tranquilo, sigan sus cosas que yo sé que usted nos acompaña muy bien, tranquilo. Entonces, siempre saludarlo y muchísimas gracias por el acompañamiento, profe. Bueno, vamos a estar entonces en esta sesión orientada a este tema, que es todo lo que tiene que ver con tracción y resultados. Voy a necesitar mucho su colaboración y participación para saber qué tipo de resultados hemos logrado porque pues no solamente quiero que me hablen de ventas, en la lógica de los resultados es muy importante demostrar el valor del negocio, porque al menos, si hablo de al menos, el mercado ya nos respondió de una forma positiva o hasta negativa. Independientemente de lo que hagamos, del momento en el que nos encontremos, todo resultado se puede presentar de una muy buena forma y es para que claramente ustedes evidencien valor sobre lo que ustedes hacen, un valor muy asociado a todo lo que es pues ponerse en marcha. Hay muchísimas muy buenas ideas, pero no toda idea se convierte en un modelo de negocio o un emprendimiento. ¿Quiénes sí se convierten en emprendimientos? Los que ejecutan y los que ejecutan son los que obtienen resultados. Y a partir de los resultados, pues claramente se da todo ese proceso de, de crecer, de buscar una mejor forma, que es todo lo que justamente ya hablamos en las diferentes sesiones, pasar del prototipo a un producto mínimo viable, crecer y escalar la operación del negocio, pero pues ahí también nos va a llevar es a pensar cómo gestionamos los resultados y con todo esto, cómo le evidenciamos valor a nuestro negocio para que obviamente crezca y se pueda mantener en el tiempo, como también que los inversionistas, los bancos, un aliado, un cliente grande o demás, pues termine convirtiéndose en parte de nuestro negocio y por lo mismo pues nuestro negocio pueda crecer. Vamos a estar entonces en esta sexta sesión, recordarles pues que ya el día de mañana terminamos con todo este proceso. Espero que estén felices para ya poder terminar todo este proceso que justamente ha sido de fortalecimiento en conocimiento y todas estas habilidades para el emprendimiento innovador. Excelente, Camilo. Si estuviéramos enfrente, chocábamos las cinco. A mí siempre me emociona saber que un proceso termina es porque lo estamos logrando. Ya mañana terminaremos entonces con todo lo que es el pitch de inversión. Sesión que por decirlo así también hoy la empezamos a fundamentar porque hoy vamos a hablar de los resultados para claramente también llegar a tener un muy buen pitch dentro de todo lo que es nuestro negocio, dentro de todo lo que podemos demostrar en términos de ejecución. ¿Listo? Bueno, para hablar de resultados hay que comprender y apropiarnos de un concepto clave en el emprendimiento que es la atracción. La atracción es un concepto que se asemeja justamente, y piensen que es como las ruedas que cogen tracción en el pavimento, como justamente traccionamos como para tomar un impulso. Hola Mirella, hola Cristina, perfecto, muchas gracias por la asistencia. Voy a estar muy pendiente del chat y también de aquí la lista para poder darles la palabra en sus intervenciones. Entonces, la atracción nos lleva hasta que justamente como el negocio empieza a coger fuerza, empieza a generar resultados y es un concepto clave dentro de todo el ecosistema de emprendimiento porque se reconoce pues que un emprendimiento empieza desde un momento cero mm, y desde ese momento cero pues se quiere ver qué tanta atracción logra, justamente qué tanto logra convencer al mercado de que su propuesta de valor es la mejor solución y no solamente para que tipo emperador nos den resultados positivos o negativos de si me gusta o no me gusta, sino obviamente en todo lo que sea esa atracción orientada al mercado, pero obviamente que se convierta en resultados económicos. Ahí hay que diferenciar muchísimo los ejercicios que se pueden hacer en un laboratorio, en un ejercicio de investigación, de que en comprobaciones en esas pruebas. eh, para claramente validar una hipótesis, perfecto, ese es el entorno, ese es el alcance que se le da, pero la lógica del emprendimiento es como obviamente, y ya creo que lo hemos hablado en las diferentes sesiones y más en la de prototipado,
cómo pasamos de una buena prueba a un ejercicio de validación, de que justamente la gente, el mercado, los clientes estén dispuestos a pagar por lo que les estamos ofreciendo. Les gustó tanto que se convencieron y literal sacaron el dinero, generaron la transacción y nos quieren pagar y desde ahí el negocio empieza a crecer. Entonces es muy importante evidenciar ese compromiso o ese valor en el tiempo y siempre debemos tener muy presente que cualquier tipo de empresa, las mediciones que se desarrollan es un tipo de resultado contra el tiempo, ¿sí? Y quiero que lo tengan muy presente, es porque hasta ese es el ejercicio financiero tradicional que se da desde la academia o desde los ejercicios empresariales tradicionales, de cómo, por ejemplo, el flujo de caja nos habla del dinero en el tiempo en términos de un disponible y un manejo del dinero en el tiempo, justamente buscando la eficiencia de cómo aprovechar al máximo pues el uso de ese dinero. Un es poner una cantidad de dinero y es que X tiempo tener tanto interés las que cuentas obviamente representan una cantidad, pero también es una cantidad asociada en el tiempo. Cuánto vendemos diario, cuánto vendemos semanal, mensual, semestral, anual, siempre todo tipo de resultado se compara contra el tiempo. Y por lo mismo, el ejercicio de la atracción es cómo en el tiempo logramos rápidamente crecer. Entonces, nos va a llevar es a preguntarnos qué tipo de variables podemos medir para evidenciar que justamente nuestro emprendimiento genera esa atracción en el tiempo y obviamente en esa orientación de mercado. Ustedes están viendo aquí, por ejemplo, dos principales como iconos que nos asocian, por ejemplo, a un tipo de moneda, a justamente los ingresos, el valor monetario de las cosas, sea en pesos, en dólares, en euros, es obviamente el valor económico, pero también se habla bastante de la cantidad. Y la cantidad es otra variable que debemos tener muy presente en todo este ejercicio de la atracción, porque también nos habla de la cantidad asociada de clientes, la cantidad de producción, la capacidad de producción. Hay muchas formas en que el valor de la cantidad de algo, de los clientes, de la producción, de las unidades por cliente y demás, le da valor justamente a un negocio, a una empresa, a un emprendimiento. Entonces son como las dos principales variables o tipo de variable que justamente es como un emprendimiento empieza a ser como un mix de mediciones para evidenciar que tanto unidades como el ingreso realmente tienen un valor en tiempo para el emprendimiento. ¿Se han visto la película Red Social? Y la pueden buscar así, Red Social, ¿la han visto? ¿Sí la han visto o no la han visto? Sí, perfecto, muy bien, Cristina, excelente. Para quienes no la han visto, se la recomiendo. ¿Por qué? Porque al menos es de esas películas de emprendimiento que sí hacia todos nos inspiran, que cuenta una versión, digámoslo, muy, obviamente muy tipo Hollywood, de lo que fue el inicio o esa etapa temprana de Facebook, ¿sí? ¿Y por qué menciono este caso? Porque es de esas películas que todo emprendedor debe ver, que motivan, que justamente, independientemente que creemos un negocio digital o no, simplemente pues es un caso y además es una motivación, por decirlo así. Pero quiero que cuando la vean o la vuelvan a ver, yo hasta la compré en su momento en iTunes y demás y la tengo por ahí descargada, si no, seguramente la veo muy seguido. Ellos lo que más celebran no necesariamente son las ventas, sino justamente cómo llegan al millón de usuarios o hablan mucho de cómo justamente el proceso de crecimiento de Facebook se basó en empezar en una facultad de Harvard, luego justamente en toda la comunidad de Harvard justamente cómo se empezó a expandir rápidamente en todo lo que era el Ivy League, que son las universidades tope de Estados Unidos, cómo luego replicaban ese modelo en el Ivy League europeo, todas las universidades de Europa o de Inglaterra top, y luego se empezó un proceso de masificación justamente hacia universidades, de universidades hacia un mercado masivo,
y así justamente lograron el millón de usuarios. Entonces el hito de ellos era justamente el millón de usuarios. Y lo pongo como caso es porque esto nos lleva a reflexionar que dependiendo del tipo de negocio, habrán negocios para los que justamente la cantidad sea muy importante. Obviamente en el tiempo todos tienen que mostrar ingresos, por eso las redes sociales tienen ahí también un condicionamiento de cómo crecen tanto en base de usuarios para tener mayor alcance de población, pero también en ingresos, pero sus ingresos no dependen de las ventas por usuarios, porque literal ninguno de nosotros paga por su perfil, sino por ejemplo por esos medios de publicidad y comercio electrónico que tienen asociado a su modelo de negocio. Wilmar, el nombre de la película, como bien lo acaba de precisar Mirella en el chat, es Red Social. Búsquenla así, Red Social. No tiene otro nombre. Y creo que la pueden buscar en HBO, Netflix, alguna de esas plataformas la debe tener y les va a gustar. Entonces, piensen como por ejemplo para los negocios digitales, la variable usuarios está asociada a la cantidad, no necesariamente a la monetización. Por eso, por ejemplo, la forma de medir las redes sociales, pensemos en Facebook, en Instagram, en TikTok, es el tiempo de permanencia de cada uno de nosotros en la red social, que eso es lo que luego cada una de estas empresas le puede vender a sus clientes, a las marcas y demás, para decirle, oiga, señor emprendedor, oiga, señor empresa, tengo X cantidad de usuarios, el promedio de tiempo de las personas es este, se conectan en este tipo de horarios, por lo mismo puede hacer pauta de su marca, de su negocio, o vale tanto hacer la pauta de su negocio en mi red social por justamente este alcance que tengo a esta población. Cosa que, por ejemplo, en un negocio tradicional no necesariamente se mide así. Un negocio tradicional, entre innovador, tradicional y demás, como si se vende, obviamente basado en lo que es la cantidad de clientes, pero claramente también el ingreso por cliente o las ventas que se generan. Entonces, obviamente hay que pensar cómo en un negocio de sectores tradicionales o actividades económicas tradicionales, por ejemplo, cómo entonces cuál es el ticket de venta por cliente, cuánto consume cada cliente, cada cuánto está consumiendo cada cliente, qué tipo de referencias está llevando, cómo un cliente, por ejemplo, en el tiempo, en cuánto tiempo logró hacer un upgrade de categoría, subió de categoría o se mantuvo. Todas esas son variables que a las marcas les interesa, a los emprendimientos, a las empresas les interesa medir para justamente saber cómo es el ciclo de vida del cliente o cómo es el comportamiento del cliente en el negocio. Cosa que, por ejemplo, también cambia para el sector agrícola. El sector agrícola es aún más complejo de medir porque, por ejemplo, el hecho de ser agrícola nos lleva a pensar en que no solamente es cuántos kilos canastos se vendió de X producto agroindustrial, ¿sí? Sino también, por ejemplo, cuánto desperdicio se generó, cuánto tiempo le toma a un animal estar en un proceso de aprovechamiento y cuál es el máximo proceso de aprovechamiento de una planta o de un animal en un proceso agroindustrial. Cambian totalmente las variables. Yo, por ejemplo, el sector agroindustrial le creo mucho y creo que firmemente pues es un sector que sí o sí es muy innovador, pero que también tiene muchas cosas críticas. Es de los sectores que más he conocido y acompañado justamente con la empresa. Pero, por ejemplo, ese fenómeno del oro verde, lo que se ha pretendido hacer por diferentes gobiernos de promover que justamente el aguacate reemplace ciertos productos o desde la actividad aguacatera se logre un crecimiento económico de nuestra economía. Muy romántica la idea, porque técnicamente es muy compleja. ¿Por qué es compleja? Porque hay que ver, por ejemplo, en el tiempo, que si hoy siembro el aguacate, no quiere decir que en un mes ya esté produciendo ese tallo. Hay que esperar que justamente germine, el tiempo de germinación toma tiempo porque son diferentes estados de desarrollo de la planta, hay que llevarlo justamente a un estado de desarrollo que, por ejemplo, permita que el tallo sea productivo. Para que sea productivo, por ejemplo, hay que evaluar cuánto está en la producción de generar fruto este tallo.
y con eso también saber, por ejemplo, la calidad del tipo de aguacate que está generando para consumo nacional, para comercializar por grandes superficies o para comercializar directamente y en plazas de mercado, eh, o tipo exportación. Ahí hay muchísima complejidad en el sector agro porque justamente nos llevas a medir en el tiempo cómo es todo el proceso de un negocio tan complejo como lo agroindustrial. Entonces nos llevas a pensar mucho cómo podemos medir de la mejor forma para nuestro negocio. Y obviamente evidenciar que con las formas en cómo se miden los resultados en nuestro negocio, sí o sí vamos a lograr evidenciar que hay un crecimiento. Pero ese crecimiento también depende del tipo de negocio en el que estemos, o el tipo de negocio que vayamos a crear. No podemos pretender, por ejemplo, y eso, por ejemplo, yo creo que la profe Alejandra a mí me ha escuchado y si no, les cuento, yo soy muy crítico de cómo, por ejemplo, en las incubadoras se habla de que todos deberían ser una startup o cómo creamos startups. No necesariamente todo emprendimiento tiene que ser una startup. ¿Por qué? Porque las startups, por ejemplo, son de crecimiento exponencial y la exponencialidad es un comportamiento que económicamente nos lleva a analizar cómo una empresa crece semanal, mensual o periódicamente al doble dígito. Y doble dígito no es al 8%, ni siquiera es al 10%, sino se tiene que lograr tal vez el 30, el 40x periódicamente. Eso es muy difícil que justamente un negocio lo logre. También hay que evidenciar cómo, por ejemplo, nuestro negocio, independientemente que sea una startup, que sea un spin-off, que sea un negocio innovador, que sea un negocio tradicional, al menos tiene un comportamiento positivo, pero ese comportamiento positivo no necesariamente son solamente nuestras cifras. No hay que evidenciar cómo el negocio empieza a generar resultados, pero también cómo podemos tener una idea supremamente revolucionaria, pero es que, oiga, no está traccionando, ¿sí? Podemos tener, en cambio, un negocio supremamente tradicional y efectivamente puede estar traccionando, pero de pronto su tracción fue muy corta, ¿sí? Piensen en el caso de Cosechas. Cosechas fue un negocio que traccionó muy bien, que se mantuvo tal vez en un periodo de 1, 2 años, 3 años, pero hoy, después de tantos años de haberse establecido, quedan muy pocos puntos de venta de Cosechas y se desinfló ese negocio. ¿Sí? Entonces, ahí también nos llevas a analizar cómo es el comportamiento, cómo es la elasticidad dentro de lo que es el crecimiento y además también saber cómo ese comportamiento de crecimiento o esa elasticidad dentro de lo que es el comportamiento del negocio en la economía también se asocia, por ejemplo, a que al menos estemos creciendo en el promedio sectorial. Una recomendación que les doy: analicen muchísimo las cifras de su sector para comprender cómo justamente es el comportamiento económico de su actividad económica, porque justamente ahí podemos encontrar por medio de fuentes como Ministerio de Hacienda, los ministerios asociados a nuestra actividad económica, el DANE, el Banco de la República y demás, comportamientos históricos que nos pueden llegar a analizar de, oiga, si mi sector está creciendo al 7% y yo estoy al 6%, pues bueno, estoy cerca al promedio, perfecto, voy de buena forma. Pero si mi negocio, si mi sector está al 7% y tal vez yo logro crecer al 3, al 4%, hay una brecha todavía significativa para tal vez comportarme como un negocio dentro del promedio de mi actividad económica o demostrar justamente ese valor dentro de mi actividad económica. Entonces nos llevas a analizar muchísimo ese comportamiento para saber justamente el hacia dónde vamos, cómo es el histórico y obviamente mm, desde ahí determinar, pues claramente el tipo de negocio que cada uno de nosotros puede ser. Nosotros hemos acompañado muchísimos negocios que inicialmente, por ejemplo, no los presentan como startup. Entonces, claro, a uno se le viene la definición de, bueno, ¿qué es una startup? Es crecimiento exponencial, con tecnología, no necesariamente aplicaciones, sino algún tipo de tecnología, apalancados también en modelos ágiles, ¿cierto? Y además, pues en una exponencialidad. Y muchos no tienen ese comportamiento, ¿sí? Entonces también no logra justamente entender en qué estado se encuentra, qué tipo de negocio es, y obviamente desde ahí fundamentar todo un proceso que permita que el negocio crezca
pero sin llevarlo a las exigencias de tal vez un modelo o una característica que no encaje con la naturaleza de nuestro negocio. Nos va a llevar muchísimo es a preguntarnos cómo justamente nuestro negocio se comporta y por lo mismo cómo lo podemos mantener en el tiempo y ante todo que esa atracción evidencie un buen comportamiento a lo largo del tiempo, que es donde no solamente uno ve cantidad de ingresos, sino el buen comportamiento en el tiempo de un emprendimiento. También desarrollen un ejercicio sencillo y es escuchar Shark Tank. Vean Shark Tank en Sony, en Canal Uno, sino en YouTube, Shark Tank Estados Unidos, Shark Tank México, Shark Tank Colombia. Hay muchísimos formatos, pero por ejemplo ahí ustedes van a encontrar como hay muchos emprendedores que dicen, oiga, he vendido 300 millones de pesos. Uno abre los ojos, pero ¿qué pasa? He vendido 300 millones de pesos en 3 años de actividad. Si ustedes les cuentan eso mensual, pues obviamente empieza a decir, oiga, pues realmente no es que esté haciendo mucho porque ni siquiera llega a tener unas ventas mensuales de 10 millones de pesos. No es lo mismo comparar un negocio que tiene ventas de 300 millones de pesos en 3 meses, 6 meses, a un negocio que a lo largo de tanto tiempo de pronto ha sido muy inestable y por lo mismo las ventas no son significativas. Ahí uno empieza a entender que, por ejemplo, puede ser un negocio de bajo valor económico o de un modelo de ejecución muy condicionado, con muchas fluctuaciones. Entonces también nos llevas a comprender qué tipo de resultados podemos presentar para obviamente evidenciar que nuestro negocio también es continuo. Por favor, y pensando justamente el estado de muchos de ustedes, pongan en marcha sus negocios, pero en la lógica de ponerlos en marcha sean continuos. Lo que más desinfla a un cliente, a un inversionista, a un banco, es esa como desconfianza que genera la no ejecución continua del negocio. Saber que el negocio tiene picos muy abruptos, saber que, por ejemplo, hay momentos muertos justamente de lo que es un emprendimiento va a condicionar muchísimo que un cliente se convenza y diga, bueno, esta marca sigue vigente o no, siguen vendiendo o no, si les pongo capital, son capaces de mantenerlo en el tiempo. Son muchos los cuestionamientos en términos de, obviamente, la permanencia en el tiempo del emprendimiento. Todo esto nos lleva a pensar entonces cómo se comporta nuestro negocio y nuestro negocio se debe comportar de una forma que obviamente tendrá sus fluctuaciones, esos ejercicios de que un negocio, sus resultados necesariamente son lineales y en un comportamiento siempre positivo, son negocios mal formulados o mal comprendidos. Hay que decirlo. ¿Por qué? Porque justamente ese comportamiento lineal perfecto, ninguna empresa lo presenta. Todas las empresas tienen fluctuaciones, fluctuaciones positivas, días, meses, periodos buenos, malos, perfecto. Por lo mismo hay que saber presentar cómo se comporta nuestro negocio, pero eso también nos lleva a cuestionar el momento en el que nos encontramos y de ahí empezar a comprender justamente cómo se está comportando nuestro negocio y en la lógica de corregir o mejorar el comportamiento, pues obviamente nos va a llevar es a pensar como gerentes en medios, en estrategias que nos permitan obviamente lograr el éxito de nuestro negocio. Ustedes están viendo en la gráfica cómo justamente se empieza a ejecutar, hay una fluctuación profunda que puede ser tal vez porque se está mejorando un prototipo, se está materializando, perfecto, todos nacemos con ese impulso de emprender, de empezar a tomar acción, luego obviamente hay un tiempo donde la cosa, donde ese emprendimiento empieza a traccionar, hay comportamientos mucho más profundos porque tal vez la inversión es más grande, el tiempo de prototipado toma mucho más tiempo, lograr un producto ya mucho más estable saben que depende del tipo de producto, pero cómo justamente empezamos a despegar y en ese proceso de crecimiento, pues empezamos es a buscar el éxito y el crecimiento para lograr tal vez aquí en este punto, permítanme acá, busco acá la herramienta, como por ejemplo en este punto que estoy subrayando acá, se logra establecer, por ejemplo, ya ese punto en el que despega el negocio y sobre ese despegue se busca es obviamente mantener una tendencia positiva en el crecimiento del emprendimiento y evitar justamente estos declives, que es donde pues claramente el negocio empieza a crecer, pero como que no respondió y empezó a presentar un comportamiento negativo. Hay que evitar justamente esto
que es donde justamente nos va a tomar muchísimo esfuerzo corregir el curso del negocio. Entonces, eso también nos va a llevar es a cuestionarnos de si ya sabemos vender, de si justamente logramos vender, logramos conseguir clientes, cómo logramos entonces mantenerlos o desarrollarlos en el tiempo para obviamente alcanzar lo que pueda ya ser funcionar y crecer en la lógica de obviamente mantenernos vigentes en el tiempo y pues obviamente desarrollar mucho más el mercado. Tal vez estos primeros crecimientos, quiero que lo analicemos acá y lo tengamos muy presente, un crecimiento como este que justamente presentó al menos un poquito de crecimiento positivo, lo estamos viendo, son esas pruebas que muchas veces logramos, o esas ventas tempranas, esas ventas que justamente se empiezan a mantener, pero como el comportamiento empieza a ser negativo es porque de pronto somos incapaces de empezar a desarrollar el mercado. Ahí no solamente debemos tener, por ejemplo, un precio de venta, sino tener muchas estrategias que nos permitan entregar más rápido, tener promociones, tener muchas formas de mantener al cliente enganchado o justamente que por medio de la base de clientes actuales, la lógica de los referidos y demás, llegue justamente a nosotros una más amplia base de clientes que podamos desarrollar. Hay que pensar entonces cómo no solamente nos conformamos con esas ventas iniciales o esas ventas que nos permiten recuperar, sino justamente buscamos es el crecimiento. Y aquí la diferencia, de hecho, voy a marcarlo aquí en otro color. Todo este tiempo que estamos viendo acá va a ser crítico porque ¿qué pasa con todo este tiempo? Que justamente este tiempo puede ser semanas, meses o hasta años. Y quiero que lo tengamos muy presente porque nos llevas a pensar cómo esto puede ser tan rápido, pero es a la medida de nuestro negocio. Nosotros hemos tenido emprendedores que, por ejemplo, en semanas ya logran tener un crecimiento positivo. Quiere decir que empiezan a prototipar, hacen un product market fit y ya de una vez están mostrando un crecimiento positivo. Tal vez sean meses, perfecto. Los que toman años para nosotros, en nuestra experiencia, ¿qué pasa? Seguramente tienen este comportamiento de acá azul que estamos viendo. Empiezan es a fallar. ¿Por qué? Porque quiere decir que les tomó mucho tiempo prototipar, no lograron llegar a configurar un product market fit en donde su propuesta de valor encajara o donde ese prototipo imperfecto lograra justamente llegar a ser una propuesta de valor estable que convenciera al cliente. Nosotros hemos visto muchísimos casos en entornos universitarios y también de otros sectores o de otros procesos, como por ejemplo llevan un año, llevan 3 años tratando de crear la misma solución y no lo han logrado. Siguen todavía en el concepto, siguen todavía indagando, siguen tratando de conseguir el desarrollador, se estancaron. Entonces son negocios que sí o sí ya están profundamente comprometidos y levantar justamente va a ser muy difícil porque no solamente está en cómo el mercado le responde, sino también en la capacidad de ejecutar de los emprendimientos. Nosotros, por ejemplo, como Bupi, nuestro proceso fue muy sencillo, porque literal fue unas semanas de pensarnos, voy a marcarlo acá con otro color, unas semanas de pensarnos este concepto inicial de lo que queríamos hacer, de cómo nos llamaríamos y demás, empezar a mover la empresa y además nuestro Valle de la Muerte fue tan sencillo porque fue literal nuestra primera propuesta económica ya estaba garantizada y como la inversión de nuestra empresa fueron apenas 50.000 pesos, ya con el primer contrato, obviamente habíamos recuperado y nuestro comportamiento fue supremamente positivo, por decirlo así. Ya desde ahí empezamos, obviamente, a crecer. Hemos tenido periodos, obviamente, fluctuantes y demás, pero igual se han pretendido, obviamente, que el negocio crezca y diversifique sus líneas. Pero entonces, eso es lo que cada uno de ustedes debería hacer en la lógica de evidenciar cómo cada uno de ustedes puede crecer en el tiempo y obviamente ese crecimiento pues muestra que su emprendimiento se está ejecutando, está traccionando adecuadamente y por lo mismo crece en lo que es la dinámica de el negocio y todo el emprendimiento. ¿Listo? Eh, ¿Qué quiero que en este momento cada uno de ustedes piense? Y si ojalá lo pudiesen hacer, pues mejor, déjenme cierro acá esta parte, permítanme borro acá todo esto. Quiero que nos tomemos un tiempo y quiero que por favor nos tomemos el tiempo
de que cada uno de ustedes, por favor, dibuje cómo sería la curva de su negocio, cómo creen que se ha comportado su negocio. Y perfecto, no lo hagan digital, si quieren háganlo allá papel y lápiz y pueden abrir ahorita la cámara y nos la presentan, o si no el micrófono y nos explican al menos en cuánto tiempo llevan tratando de prototipar, cuánto tiempo ya tienen prototipo, cuántas ventas han logrado, esas ventas, cuántos ingresos les está generando, cuántos clientes han alcanzado. Quiero que por favor los próximos 5 minutos, démonos 5 máximo 7 minutos, eh, nos tomemos el tiempo de desarrollar esta curva a la medida de nuestro negocio y desarrollémosla, porque eso es parte también de lo que veremos la sesión de mañana, de cómo justamente podemos crear un pitch con todo este tipo de gráficas para evidenciar que nuestro negocio tiene tracción y funciona. ¿Listo? Entonces, un ejercicio muy fácil de hacer. Piensen en el tiempo que les ha tomado, los resultados que han logrado y por lo mismo cómo se comporta nuestro negocio. ¿Listo? 5 minutos, por favor, para que cada uno de ustedes lo desarrolle. ¿Cómo es la curva de nuestro negocio? Por favor, desarrollenla y ya les doy la palabra a alguno de ustedes o a los que quieran presentarla para que nos cuenten cómo ha sido ese comportamiento de su emprendimiento. Estoy atento a cualquier duda, pregunta o inquietud que tenga. Por favor, desarrollen la curva. Me voy a volver, de hecho, para dejarles este ejemplo. ¿Cómo se ha comportado su negocio en el tiempo? ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Qué han logrado? ¿Cómo está el crecimiento? ¿Cómo proyectan que pueda ser el crecimiento de su negocio? Piensen en los resultados que han logrado, el tiempo que les ha tomado, la proyección de lo que prevén que va a ser el comportamiento. Piensen en las dificultades que han tenido, por lo mismo pueden desarrollar diferentes comportamientos. Todo eso nos va a permitir analizar o entender el estado o la forma en que ustedes han desarrollado sus emprendimientos. Vamos a dar unos 5 minutos y ya les doy la palabra a algunos de ustedes.
Piensen bien cómo se ha comportado su negocio, qué resultados han logrado, cómo nos evidenciarían o nos convencerían de que su negocio tiene potencial o se está ejecutando de buena forma. Ya les doy la palabra. Bueno, ¿quién ya tiene esa gráfica? ¿Quién nos quiere contar o al menos si pueden presentarla, si tienen cámara y pueden abrirla y nos presentan su gráfica? Si quieren compartir pantalla, les puedo dar creo que el permiso y si no, al menos nos describen cómo se ha comportado su negocio. ¿Quién nos quiere contar, por favor? ¿Quién nos quiere contar cómo se ha comportado su negocio? Camilo, ¿tienes por ahí el ejercicio? Cristina, Cristian. Perfecto, Mireya, tranquila, muy bien. Eugenia, Camilo. Hola. Ah, Bueno. bueno, vamos No, pues, primero por las mujeres. Perfecto, no. Dale, por favor, Cristina. Yo sé que Camilo es todo un caballero y te cede la palabra. yo realmente no quiero mostrar mi curva porque no, o sea, no lo tengo muy bien definida en este momento. Siento que todavía estoy en un proceso de desarrollo porque al empezar este emprendimiento cometí muchos errores. Y ayer Perfecto. hablamos de algo muy importante, lo retomo, es como para poner un poco en contexto. Yo soy una persona muy creativa, muy talentosa y suelo tener muchas ideas. Entonces ese fue mi problema cuando empecé este emprendimiento. Empecé a hacer muchas cosas y no le di lugar a un producto estrella, como dirían hoy en día, como todo eso. Entonces, con el pasar de los años, me he dado cuenta que yo tengo que segmentar tres productos, que es lo que hasta ahora estoy como Definiendo, como que definiendo. le, Esa, como que le estás dando prioridad a cuáles serían tus tres estrellas, o al menos a la estrella y dos que sean vaquitas, y con esas vaquitas empezar a que sean más estables y más continuos. exacto, entonces digamos, pues yo soy lettering artist, yo personalizo, entonces para mí será lo importante y ahorita me ha tocado, se me arruga el corazón, pero me ha tocado bajarle a eso porque precisamente lo que hablamos ayer, soy solo una persona en este equipo y pues no puedo dedicarme solo a eso. Entonces, como que estoy definiendo muchísimas cosas y pienso que ahorita no tengo claro cómo hacer esta gráfica. O sea, tengo como más comentarios, Perfecto. poderte mostrar una gráfica como tal, Tranquila. pero quería como participar de esa manera. Perfecto. Me encanta que lo reconozcas, Cristina, porque voy a tratar de interpretar entonces de pronto cómo ha sido el comportamiento de tu negocio. Y lo voy a hacer justamente sobre este ejercicio que estamos haciendo acá. Si tomamos a Cristina como ejemplo, y gracias Cristina, pues por ser la primera, ya le doy la palabra a Camilo que también abrió el micrófono. Tal vez Cristina ha tomado este impulso, ella lo tomó, perfecto, pero ella ha tenido un proceso tal vez, digámoslo, de estancamiento, que quién sabe qué tan profundo sea. De pronto ahí nos deberías hablar, Cristina, de meses o tiempo que lleves, pero el negocio se ha empezado así a estancar, porque en esa repensadera de las cosas como que salen las ideas, pero no sabes cuál justamente va a ser la idea ganadora o la línea más indicada de justamente, digamos, tener 10 referencias y sobre cuáles de esas 10 descartar 7 e irte con 3, ¿cierto? Entonces como que así como la mente se enrolla, es como más o menos de pronto el negocio se ha enrollado y se ha estancado un poquito, ¿cierto, Cristina? Sí, así es. O sea, hasta el año pasado, con la asesoría de mi mejor amigo, como que pude ponerle freno y estuvimos agarrones y todo, porque había cosas de las que yo no me quiero
separar, pero ya hoy en día Muy pues me doy bien, cuenta que es que no me está sirviendo, o sea, no es como perfecto. un regaño, sino que no me sirve. Entonces, exactamente estoy como en este punto de definir muchísimas cosas. Muy bien, pero entonces, ¿qué pasa? Trata, y ahí a recomendación, trata de que ese proceso de definir, porque tal vez tú eres una persona muy creativa, que piensa mucho, pero insisto, como ya les decía desde ayer, no nos debemos quedar repensando. Trata que Total. entonces, y lo voy a poner acá en otro color, que ese periodo de ya definir, lo hablaste desde el año pasado con tu amigo y demás, tal vez sea cuestión de unas semanas y no necesariamente de meses y que de ahí ya empieces a definir el hacia dónde vas a empezar a tirarle línea para que el negocio empiece a tener un comportamiento positivo, ¿sí? Porque o si no, lo que va a pasar es que te vas a quedar repensando tal vez de una manera más ágil, pero igual vas a seguir repensando. Toca ya darle una claridad al negocio y también me parece muy acertado, Cristina, lo que dices, en donde esa claridad no te lleve a perder la esencia de tu negocio, ¿sí? Total. Porque es ahí donde de pronto le das una forma que no es la que tú esperas y que además no solamente es la que esperas o es en lo que no esperas dedicarte. Yo te cuento ahí rápidamente para ya hacerte la palabra. En su momento con mi ex socia, es ex socia porque tocó retirarla de la empresa, por ejemplo, teníamos una gran diferencia. La idea originaria de Whooping era mía, yo le dije, asociémonos, perfecto, nos asociamos. Ella quería llevar la empresa más a que fuésemos tal vez como una agencia de publicidad y de marketing. Pues no, yo la empresa la quería era llevar hacia la consultoría basada en innovación, en emprendimiento, en todo lo que fuese desarrollo empresarial. Ahí justamente nos tocó partir caminos y fue tal vez un pedazo de tiempo donde el negocio entró como en un estancamiento o una debacle y ya luego, tanto con la salida como con el enfoque debido, el negocio justamente empezó a crecer, que hoy hacemos emprendimiento, innovación, sostenibilidad, transformación digital, que son justamente muchas de las líneas de negocio que tenemos. ¿Qué querías agregar, Cristina? No, o sea que, no, es que son muchas cosas, pero no quiero alargarme, me da pena. Pues Dale, como que tranquila. yo he tomado también muchos referentes de muchas colegas que se dedican a cosas similares a lo mío, pero precisamente acaba este punto importante. Yo quiero tener que acabar lo de lo que se ha hablado mucho en estos talleres, es como lo de la propuesta de valor, que Ujú. como que en mi terquedad he aprendido y he entendido total cuál es mi propuesta de valor. Digamos, para mí el lettering es muy Muy bien, importante porque eso hace que mi producto sea diferente a todos los demás. muy Entonces, bien, eso es algo que, de nuevo, perdón, repetir, tranquila. yo lo que quiero es que siempre mis productos vayan con mi esencia y con mi personalidad, Muy que sean bien. reconocidos. Entonces, eso es como una parte de la propuesta de valor. Pero obviamente, igual lo que hablamos ayer, pues no todo puede ser personalizado. Y por eso es que se engloba todo en esto, porque es que escuchándote a ti, pues es como hay muchas cosas de las que yo sí o sí me tengo que separar y yo tengo que avanzar. Y así como tú dices, como no repensarla tanto, porque pues en eso me voy a quedar. Muy Entonces, bien. ha sido para mí un poquito difícil como avanzar, pero por eso trato como de dejarme ayudar en cuanto a estos talleres y demás. Muy bien. Todos estos talleres sirven para enfocar, pero también piensa en los resultados que has obtenido, porque es ahí donde los resultados te van a hablar de forma explícita. Los números, los ingresos, el tiempo, la agilidad y demás, te va a hablar de lo que mejor sabes hacer y de lo que más el mercado te está pagando. ¿Sí me entiendes? Que es ahí donde no se va a distorsionar tu propuesta de valor, la vas a tener enfocada y desde ese enfoque vas a promover que crezca. Justamente esta mañana estaba escuchando un video como por ejemplo Volkswagen, la empresa de autos, la que todos conocemos y seguramente o queremos un Volkswagen o en la familia de un Volkswagen o demás, está próxima a quebrar. No ha logrado recuperarse después de sus escándalos financieros, ambientales y demás. No ha logrado reinventar su modelo de negocio, su modelo de producción. Están a punto de cerrar que de hecho puede ser un golpe muy fuerte para la economía de Alemania, de la región de Wolfsburgo y para lo que es la reputación y permanencia en el tiempo del negocio, pero va a cerrar tal vez la producción de carros porque van a encontrar tal vez un modelo de tercerización y demás, y como por ejemplo entre el gobierno, los parlamentarios, los trabajadores y demás,
van a cerrar la producción de Volkswagen de vehículos, pero en la necesidad de, por ejemplo, toda esta coyuntura geopolítica que está pasando a nivel mundial, se van a convertir tal vez en una empresa de producción de armas. Se va a distorsionar la propuesta de valor, va a cambiar la propuesta de valor y va a ser una condición crítica. Pero entonces son diferentes formas y lo pongo como ejemplo porque Cristina, por ejemplo, hablaba de 3 productos. Pues la idea es que justamente esos 3 productos logren tener comportamientos positivos, ¿sí? Que no se distorsione la propuesta de valor. Va a ser una forma en cómo nos cuestionamos también el hacia dónde es la mejor forma de funcionar a partir de los resultados que tenemos. Muy bien, Cristina, perfecto. Camilo, por favor, ¿cómo es el comportamiento de tu curva para tu negocio, por favor? Profe, pues el gráfico no lo he hecho, Ujú. estoy por acá manejando, pero ahorita pensándolo, esas en el eje X y en el eje Y, ¿qué es lo que indica, profe? Qué pena. Perfecto, tranquilo, no, nada de pena, toda pregunta es válida, Camilo. Me voy a volver, para explicarlo mejor, quiero que tengan presente esta Camilo, ¿sí? Siempre el eje horizontal es el tiempo, ¿sí? Entonces esto lo podemos dividir para evidenciar que nuestro negocio está en semanas, está en meses, está en años, año uno, año 2, año 3, mes uno, mes 2, bueno, siempre el eje X es tiempo, ¿sí? Y el eje Y puede ser una mezcla o algún tipo de variable asociado a dinero o asociado a cantidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno puede hablar de, oiga, empecé en el mes de enero, ya vamos en abril, ya prácticamente se nos está yendo abril, quiere decir que es un emprendimiento que en 4 meses se ha ejecutado. ¿Cómo ha sido el comportamiento dentro de esos 4 meses para el negocio? Por ejemplo, puede que sea de esta forma, voy a hacerlo acá con otro color. Puede que tal vez han sido 2 meses de puesta en marcha, de prototipado y como que seguimos ahí en prototipado y tal vez ni siquiera en abril terminemos de prototipar, sino va a ser hasta mayo, donde ya vamos a salir al mercado y vamos a empezar a ver cómo se comporta de una manera ojalá positiva el negocio, ¿sí? Va a depender mucho, pero piensen es cómo ustedes siempre van a tener esta perspectiva, porque así es como justamente uno empieza a entender cómo se comporta el negocio en el tiempo. Cuando, por ejemplo, los temas de emprendimiento, te los cuento aquí poniendo mi empresa como caso. Los temas de emprendimiento, por ejemplo, sabemos que se mueven semestralmente. Y voy a borrar todo esto para tratar de ejemplificarles cómo es el comportamiento con mi empresa. Se mueven semestralmente, pero ¿qué pasa en esa semestralidad? Que entonces nos llevas a pensar que obviamente son 6 oportunidades. Una, dos, tres, 4, 5 y 6 está aquí el restante. Pero ¿qué pasa? Enero y febrero no son buenos meses para ejecutar porque los emprendedores y de entorno universitario, por ejemplo, todo este periodo, por ejemplo, son vacaciones todavía o inicio de semestre. Este es un buen periodo, es para planear, entonces la ejecución aquí es así, es tal vez solamente lineal de planeación, pero ya luego empieza marzo, abril, mayo y llega marzo, abril, mayo, sí empieza la ejecución, ¿cierto? Ahí es donde uno empieza a tener, pero luego viene un cierre que está asociado a junio porque cierra el semestre o se termina el programa y terminó ese ciclo. Y esto mismo volvería a empezar, casi que se repite este ciclo, pero tal vez con una mayor intensidad para el segundo semestre. ¿En qué sentido? En que el segundo semestre es mucho más fuerte la actividad de emprendimiento y es mucho más crítica porque presenta un comportamiento más radical, se hacen muchas más acciones porque lo crítico está septiembre, octubre y noviembre para volver a cerrar en diciembre. Ese más o menos es el comportamiento de mi negocio en estos 2 periodos que para mí que son críticos, que son los semestres cuando hago emprendimiento con universidades. Si es con Cámara de Comercio cambia, si es con incubadoras cambia, si son programas de fortalecimiento y demás cambia. Para mí, por ejemplo, siempre
los meses de enero y de diciembre son críticos porque no quiere decir que no haya actividad, se vende, se mueve, pero por ejemplo son críticos porque el empresario o el emprendedor no están disponibles. ¿Por qué? Por vacaciones, por fiestas, por tratar de cerrar el año, por tratar de empezar el año bien. Son periodos que yo sé que si contacto al usuario no me van a poner atención, no vale la pena prestar el servicio. En cambio, sí son periodos de planeación. Todo eso en el tiempo a ustedes les permite organizarse, saber dónde está el fuerte de su negocio, cuáles son las mejores temporadas. Entonces, no solamente es para que ustedes evidencien el hacia dónde van, sino que también es una lógica de comprender cómo se comporta el negocio en el tiempo y por lo mismo en dónde puedo focalizar mis esfuerzos para claramente funcionar adecuadamente. Claro, ahí con el ejercicio, Camilo, y para todos. Sí, Perfecto. Oh, Camilo, ¿más claro con tu pregunta? sí, profe, yo creo que yo voy, yo no, digamos que tampoco la planteé porque ¿Se nos fue Camilo? Se nos fue Camilo, fue madre. Cristina, por favor. eh, es que quería hacerte una pregunta respecto a lo que estabas explicando acá. Sí, Em, señora. no, pues bueno, sí pregunta y comentario. Como que en los emprendimientos también que son como muy de producto y temporadas, siento que sí, lo que es enero y febrero sí es muerto, o sea, es demasiado muerto, pues porque la gente sale de diciembre muy endeudado, pero sí, eso es como lo que he notado también por mi Pero parte. mira, pero esa es una percepción de todos, ¿sí? Camilo, ya te doy la palabra, déjame atiendo aquí a Cristina, ya te doy la palabra. Es una percepción de todos, Cristina. ¿Qué pasa? Sí, todo el mundo sale golpeado de diciembre, sale endeudado, sale comprometido, sale con jue madre, nos gastamos más de lo que debíamos, esa es la percepción. Pero aún así, las marcas siguen vendiendo en enero y febrero. Piensen en el ejercicio de pandemia, todo el mercado se contrajo, pero ¿cómo era eso que hasta las marcas seguían vendiendo? Que hasta el pantalón a mí nunca se me olvidará cómo justamente empezaron a llegar cantidad de promociones de Adidas, de Nike, de Reebok, y las sudaderas que costaban 500.000 pesos se podían conseguir por 150.000 pesos. Lo importante era vender. Para los meses flojos hay que tener estrategias de cómo entonces tengo descuentos, tengo promociones. Si me compra ya, le ejecuto listo en tal mes, le entrego en tal mes, perfecto, pero cómpreme ya. Sí, o sea, aproveche que hay un beneficio dentro de esa temporada muerta o de una vaca flaca, ¿sí? Pero ahí es donde está la estrategia de cada uno de nosotros comercial del cómo logramos enganchar al cliente. Hace unos meses, por ejemplo, cancelé la suscripción de HBO, me parecía que ya estaba costosa, la cancelé y me contactaron por medio de un correo y me decían, bueno, usted estaba pagando X cantidad, pero si usted vuelve a HBO los próximos 6 meses, estaba pagando, digamos, como 50.000 pesos, los próximos 6 meses se los dejamos a 6.900 pesos. Aún así, lo que a ellos les importa es que la plataforma esté ocupada y obviamente monetizarla, una super estrategia, ¿sí? Entonces, ahí es que pensar cómo claramente en los mejores meses nos enfocamos y ahí es donde claramente full sabemos que tenemos que estar muy bien preparado, nos toca 24/7 y demás, pero como también en los meses flojos, no solamente nos echamos a la pena de, no, pues es mes flojo, temporada baja, esperemos al menos salvar el día, no. ¿Qué hacemos para que justamente trate de tener un comportamiento al menos más normalizado, no necesariamente negativo, ¿sí? Entonces, este tipo de análisis nos da una perspectiva o una comprensión total del negocio para saber responder a las dinámicas del negocio. ¿Listo, Cristina? Y creo que me lo entendiste de la mejor forma. Camilo, ahora sí, ¿qué ibas a mencionar, por favor? sí, no, profe, estaba diciendo que el gráfico como tal, digamos que no lo ha tenido, pero pensándolo, no sé si aplique. Yo he tenido, pues en la ejecución del proyecto, he tenido eso en cuenta el project management, el administrador del proyecto. No sé si eso puede ser similar, por lo que, digamos, no he tenido ventas ni he producido, digamos, unidades así.
pero digamos que en la medición de la ejecución como tal de las tareas, hasta el momento que lo realicé, pues ahí va midiendo el avance. Es una buena forma, sí, el project management sirve, pero qué te recomiendo de entrada, Camilo? Que ese project management trata de que no sea tan en cascada, ¿sí me entiendes? Porque, ¿qué pasa con la gestión de un proyecto? Estas herramientas son muy valiosas, pero estas herramientas muchas veces lo que van a demostrar, y permíteme acá hago un ejercicio justamente en el tiempo, es que el comportamiento del negocio va a ser así, digámoslo hacia arriba o hacia abajo, independientemente cómo sea la forma, pero va a tener un comportamiento, es así, ¿sí me entiendes? Y hasta que no termines una actividad, no pasas a la otra, e imagina ya cuánto tiempo ha pasado en toda esta línea de tiempo, sea hacia abajo, sea hacia arriba, como la quieras presentar, ¿sí? Trata de que esto sea de menor tiempo y no como tan consecutivo, sino que si logro hacer estas dos actividades, paso a la siguiente, ¿sí? O sea, trata de que sea mucho más ágil el comportamiento para que justamente en el tiempo sea mucho más aprovechable y demostrar cómo si tu negocio, perfecto, está teniendo una gestión de proyecto muy bien, muy organizado, muy bien planeado, pero que esa planeación en el tiempo no mate al negocio, o sea, no diga como, uff, fue madre, es que era un negocio de esta forma y le tomó tantos meses lograrlo o llegar a este hito. Hay un inversionista, una llamada a un cliente a decir, oiga, pues es que usted le tomó mucho tiempo, no supo responder o demasiado planeado lineal, hay que ser más ágiles. ¿Listo, Camilo? Sí, profe, y no, y digamos que en línea a lo que menciona, pues digo algo que yo creo que a todos nos pasa, y es que en ese sentido el tiempo, a mí siento que más tengo una oportunidad de mejora grande en el sentido de gestión del tiempo, porque es Exacto. que esto demanda mucho y digamos que pues yo trabajo, estaba estudiando, bueno, ya me gradué, eh, las cosas de la casa, la aseo, no sé qué, entonces eh, la gestión del tiempo, siento que es como algo que puede como hacer que las cosas avancen más, pero pues estoy en esas. Exacto. Perfecto, Camilo, tranquilo. O sea, yo siempre se los he dicho, sí, todos tenemos vida personal, individual, familiar, pareja, grupo, pero piensen en una cosa, el tiempo es el único recurso que no se recupera, ¿sí? Las pérdidas, un comportamiento negativo, llegará un mes positivo, recuperaremos, perfecto. Fracasamos, perfecto, fracasamos, volvemos a salir al mercado. O sea, un emprendedor tiene esa resiliencia, pero el tiempo es lo que más se pierde. Sí, el tiempo es lo que más se pierde y en una evaluación financiera además es lo que más crítico resulta porque es como usted desaprovechó tanto tiempo. ¿Cómo es eso que usted solamente vendió un día al mes cuando tiene 30 días disponibles, 30 oportunidades para vender? ¿Cómo es eso que usted solamente se enfoca en ciertos días para vender y no hace un esfuerzo desde ya para tratar de madurar muchos más clientes? Todos los días hay que tomar una acción porque así es como justamente ustedes van a cerrar un buen día, una buena semana, un buen mes y cada día, cada semana, cada mes van a empezar a obtener resultados que empiezan a darle un comportamiento mejor o una forma mejor a su negocio. Entonces también todo este ejercicio nos lleva a, tomando a Cristina como ejemplo, ¿se acuerdan ese periodo de tener la mente enredada? Pues uno dice, ok, está en un proceso creativo, está en un proceso de fundamentación, de estructuración del negocio. Pero si yo vuelvo a ver a Cristina en 3 meses, 2 meses, un mes, y la sigo viendo enredada, digo, ya pasa algo crítico porque no ha logrado desenredar, se quedó estancada, ¿sí? Hay que pensar justamente es cómo todo esto nos lleva a avanzar. ¿Listo, Camilo? Y para todos, muy buen ejercicio. Sí, así es, Perfecto, profe, vamos. gracias. Perfecto, perfecto, Camilo. Y tranquilo, créame que y de hecho traten, ahí a modo de recomendación, traten de organizar su día de la mejor forma. O sea, para todo hay tiempo. O sea, eh, yo, por ejemplo, hoy me levanté a las 4 de la mañana, fui a patios a la calera, hice ciclismo, llegué a tener reuniones, he tenido reuniones, he tenido tiempo para avanzar en cosas de la empresa, atender clientes, procesos de facturación, temas con el equipo, cuadrar reuniones para la semana, dar curso. En este momento, Santiago y Carlos están dando otro curso, perfecto. La cosa, hay muchísimas formas de gestionar, pero es el tiempo, aprovechar al máximo el tiempo para que el negocio crezca, que justamente ahí es donde empezamos a ver esto. Como todo negocio tiene un comportamiento que es oscilante, no necesariamente todos vamos a lograr un gran comportamiento para el negocio y no está mal.
pero tampoco pretendamos que el negocio, y gracias Camilo por esa buena reacción, que el negocio sea supremamente lineal, ¿sí? Esta linealidad uno, por ejemplo, la comprende para justamente analizar cómo es el comportamiento del negocio respecto al sector, lo que yo les estaba diciendo. Pero obviamente su negocio se va a comportar de esta forma, digámoslo así, ¿sí? Puede llegar a tener periodos así, ¿sí? El tema de lo exponencial es que obviamente debería tener una curva mucho más sostenida en la lógica de crecer, ¿sí? Pero lo importante es ver cómo justamente innovamos y cómo cada uno de ustedes, independientemente que vendan arepas, que vendan empanadas, que vendan tecnología, lo que vendan, logran tal vez alcanzar esta brecha que está aquí presente, logran esa disrupción que uno dice, oiga, es un negocio que logró un crecimiento exponencial y no solamente lograrlo, sino mantenerlo en el tiempo. Esto fue lo que justamente logró, por ejemplo, un Cosechas, ¿sí? Esto es lo que logran esos negocios que muchas veces tienen temporalidades muy cortas y luego desaparecen o se contraen. Pero la idea del empresario es justamente cómo vamos a preservar en el tiempo ese crecimiento y demás. Piensen cómo justamente, por ejemplo, a las redes sociales, a los negocios digitales, el mercado los juzga mucho por cómo se estancan en el tiempo. Facebook es una plataforma que está estancada. Yo tengo 38 años, mis hermanos son menores y por ejemplo ellos me dicen, oiga, usted todavía utiliza Facebook. A Facebook el mercado y los mismos inversionistas le dicen, oiga, ¿cómo así que se ha estancado? Ya ha llegado a un punto en que justamente se ve que es muy difícil crecer, que ya hay nuevas redes sociales que hasta temáticamente están más orientadas hacia los nuevos consumidores. Ahí justamente hay procesos que van a llevar al negocio a repensarse, pero es una lógica de repensarse en pro de crecer. Todos deberíamos tener es la lógica de cómo tal vez no nos quedamos estancados en estos periodos de tiempo que son negativos o que son como de un comportamiento entre negativo o nulo, y de ahí despegamos en la forma de procurar claramente que el negocio escale, que el negocio obviamente funcione de una mejor manera. Cada uno de ustedes tendrá un comportamiento tan basado en esa capacidad de ejecución, en el tiempo, en la dedicación, pero vas a reconocer que sí o sí hay negocios que encajan en lo que es una MIPYME, que no está mal. Por favor, no se den palos, no lo tomen mal, no se desinflen por querer ser una startup y que tal vez el negocio sea una MIPYME. No importa, lo importante es que el negocio se comporte de una forma positiva, ¿sí? Muchos emprendedores también le dan un comportamiento al negocio dependiendo de lo que quieren lograr con el negocio, ¿cierto? Hay emprendedores que quieren crecer rápidamente, pero el crecimiento los desbordó, se contrajeron también rápidamente. Hay quienes prefieren tener un negocio tamaño uno y no tamaño 10, por decirlo así, porque es mucho más manejable hacer algo a una escala normal, a una escala mucho más manejable. Cómo llega a una escala 10 tal vez los desborda, tienen incapacidad de respuesta, y muchos condicionamientos que los lleve justamente a limitar la buena gestión del negocio. Hay que pensar entonces cómo claramente cada uno de ustedes le empieza a dar es un comportamiento positivo al negocio. Porque, por ejemplo, un negocio asociado a sectores tradicionales, a una forma de negocio mucho más innovadora, pero también entre tradicionales más mi pyme, porque se sabe que, por ejemplo, el plato de comida que hoy preparamos ya hoy puede estar siendo vendido. La prenda de vestir hoy puede estar siendo vendida. Ese es el comportamiento de las MIPIMES, porque realmente la innovación no toma mucho tiempo. La innovación es muy sencilla, es cambiar la receta, mejorar el proceso de producción. Son adaptaciones muy sencillas que por lo mismo no están presentando esta barriguita que estamos viendo acá, que es donde los negocios innovadores, realmente las startups, las disruptivas, sí les toma tiempo. ¿Cuántos modelos ya lleva ChatGPT lanzados? Llevan como unos 4 o 5 modelos. Justamente, ¿cuántos años les ha tomado crear cada uno de los modelos? Toma bastante tiempo. Pero, por ejemplo, la masificación de la inteligencia artificial coincide con un periodo en donde tal vez el negocio funcionó de muy buena forma, pero con la masificación de la inteligencia artificial, piensen que hace un año, hace 2 años, googleábamos o ya todos interactuamos a diario con la inteligencia artificial.
y también gracias a la salida de tantas inteligencias artificiales, hoy todos los usuarios están utilizando a diario gran cantidad de estos recursos y estas tecnologías, lo que ha permitido que ese comportamiento se dispare exponencialmente en términos de este mercado. Hay que ver es cómo entonces en el tiempo ustedes aprovechan de la mejor forma el recurso del tiempo para lograr ingresos. A partir de los ingresos, saber manejar muy bien el dinero y obviamente atraer clientes como también generar ese impacto económico, que son diferentes formas en cómo se empieza a evaluar ese potencial económico también de un emprendimiento que se va a convertir claramente en una empresa, y a partir de ser empresa, pues obviamente va a crecer en el tiempo, ¿no? También es clave entonces medir todo resultado obtenido, hasta sepan presentar las pruebas negativas, ¿sí? Lo negativo en un emprendimiento nos dice también el hacia dónde, como Cristina lo decía, hacia dónde sofisticamos, eliminamos, priorizamos. ¿Qué nos dijo el mercado que por ahí no era? ¿Sí? Ahí también hay que saber presentar todos esos resultados negativos que en el momento del emprendimiento justamente nos permite hablar tanto de lo positivo, pero también de lo negativo, que es donde un inversionista, un aliado del cliente nos va a dar, nos va a decir, oiga, qué bueno que supieron corregir, qué bueno que se supieron adaptar, ¿sí? Lo importante es obviamente cómo todo esto evidencia que hay un funcionamiento continuo del negocio en el tiempo. No entren en esas dinámicas, por favor, de sus emprendimientos, en donde tal vez el comportamiento es un negocio, y se los voy a graficar acá. Empezó la ejecución, ejecutaron, y luego hubo un bache de tiempo en el que no ejecutaron, que por la maestría, que por el grado, que no sé qué, volvieron a empezar, les volvió a tomar tiempo relanzar, volvieron a funcionar, pero que no, que me cambié de ciudad, que me peleé con mi novia, que no sé qué, que bla, 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 volvió a tener un bache y luego volvió a renacer y volvió a relanzar. Estos periodos van a ser críticos porque estos periodos van a evidenciar que no hay continuidad, y estos periodos son muy críticos porque además van a comprometer la viabilidad financiera del negocio, porque aquí son periodos ceros, son periodos nulos, que eso significativamente va a comprometer que si uno hace ese análisis financiero del negocio, esto puede estar ya en una línea, digámoslo, de 12 meses. Tal vez aquí han sido periodos de 2, 3 meses, 2, 3 meses, sobre una base de 12, 4 o 5 meses negativos sobre 12 van a impactar claramente la viabilidad financiera del negocio. Hay que procurar mantener también esa continuidad para que obviamente pocos resultados, procesos de reestructuración, de redaccionamiento perfecto, todos los vivimos, pero que sí o sí haya continuidad, permanencia, para obviamente no desinflar los resultados que se obtienen, que eso claramente ya en un ejercicio financiero o en un análisis de oportunidad, pues claramente nos lleva a un momento crítico o de restarle valor al negocio. ¿Listo? Como estamos hablando del tiempo contra resultados, sean muy ágiles en el tiempo, ¿sí? Aquí estamos viendo casi que las tres principales fases de un emprendimiento, ¿sí? En Estados Unidos la terminología sí se habla mucho de las startups, pero obviamente es un new venture, una startup según la terminología, pero traduce obviamente emprendimiento. Se sabe que el encontrar el problema, encontrar un real problema, eh, acercarse al mercado, hacer pruebas, validaciones y demás, esta primera etapa debería ser cuestión de semanas, ¿sí? Y semanas, 2, 3, máximo el mes, por decirlo así. Lograr ese product market fit ya sería tema también de las próximas, entonces aquí llevamos un mes, sería tal vez el próximo mes, los próximos 2, 3 meses, ¿cierto? Y empezar a escalar ni siquiera después del semestre, sino justamente una dinámica de 3, 4 meses que ya empieza a mostrar un comportamiento positivo, que si lo llevamos justamente en la línea del tiempo de los 12 meses, seamos supremamente lineales, como tal vez entonces los 3 primeros meses logramos prototipar, probar, le dimos forma, empezamos a encajar con los clientes, empiezan esas ventas tempranas. Desde las ventas tempranas, eso quiere decir que sobre el tercer o cuarto mes empezamos a crecer y nos enfocamos es en crecer. Nos enfocamos es entonces en retener a los clientes, en mantener la propuesta de valor estable,
tal vez cambiarla de color, de sabor, de cantidad, agregarle una función, dos funciones. Todo lo que hemos visto en las últimas 3 o 4 sesiones es crítico porque es como entonces ustedes van a lograr crecer, porque justamente en el tiempo ejecutan, pero todo esto va a ser ágil y en el menor tiempo posible van a empezar a crecer. Nos va a llevar a cuestionarnos mucho cómo vendemos de una mejor forma, cómo no solamente vendemos de una manera unitaria o en ese esfuerzo tan difícil que es conseguir un único cliente para una única unidad de producto, sino muchas estrategias comerciales, descuentos, referidos. Si me compra ya la membresía, se la mantengo por tanto tiempo. Separe ya, prepare ya, con antelación, personalice desde antes. Perfecto. Son formas en las que justamente permiten que el negocio crezca y las metas del negocio se empiecen a cumplir para claramente lograr un crecimiento. ¿Sí? Todo esto nos lleva obviamente a cómo de una manera constante ejecutamos. ¿Sí? Y ya lo dice Camilo, oiga, tengo que hasta hacer aseo y me toma tiempo hacer aseo. Claro, todos tenemos esas obligaciones. Te tomo de una buena forma como ejemplo, Camilo, pero nos llevas a pensar cómo entonces nos mantenemos en una ejecución y evitamos esos puntos de inflexión que sean negativos, esos puntos de quiebre donde la cosa se estancó y nos llevó hacia un comportamiento negativo. Los puntos de inflexión deberían ser positivos, deberían ser momentos en los que logramos pegarle al mercado, logramos ejecutar de una mejor forma y logramos obviamente crecer. Y en la lógica de crecer, no solamente es qué tanto crezco, sino cómo también me mantengo. En el tiempo, todos deberíamos tener una perspectiva de cómo el negocio, y lo digo así, pero pues no lo tomen solamente en esa perspectiva, al menos logra obviamente mantenerse. Todos queremos llegar a estos momentos de estabilización. A partir de estos momentos de estabilización, obviamente podremos tirar línea hacia nuevas formas de crecimiento, pero todos sabemos que llegará un momento en que el negocio crece y alcanza un punto en el que madura, en el que masifica, en el que se establece y al menos es tamaño uno, tamaño 2, pero al menos sabe mantener esa forma. Lo peor sería perder esa forma y obviamente empezar a crecer, pasar de un tamaño 2 a un tamaño uno, un tamaño cero. Ninguno de nosotros lo desea. Deberíamos evitar claramente un comportamiento de estos porque esto es lo que nos lleva a decir, pucha, no supimos responder, está cayendo el negocio, la cosa no está siendo viable, nos toca cerrar, nos toca vender, ya no me apasiona, ¿sí? Aquí nos llevas obviamente al cómo somos capaces de ejecutar para madurar en el tiempo y permanecer vigentes de alguna manera en el tiempo, ¿sí? Ahí obviamente nos llevas a funcionar de la mejor forma, dando una respuesta adecuada a todas las demandas del mercado. Piensen en señor Buñuelo. Señor Buñuelo es un caso que obviamente ha masificado lo que ha sido ese famoso fruto de temporada, temporada de fin de año, donde todo el mundo asocia natilla con buñuelo, Navidad con buñuelo, el fruto de temporada como a modo de chiste y coloquial se le dice. Pero señor Buñuelo también ha logrado lo que tal vez la panadería tradicional no ha logrado y es masificar el buñuelo, o sea, hacerlo mucho más diario, más permanente, y además de permanente, no solamente el buñuelo tradicional, ¿cierto? Sino también, por ejemplo, ver que en el buñuelo se pueden crear nuevas formas que permiten que los que les gusta el arequipe, el chocolate, los rellenos, las mermeladas o demás, puedan acompañar este producto y por ahí, por ejemplo, el buñuelo, porque no se pueda convertir en una nueva forma de el postre en la oficina en la tarde, el aperitivo o las onces para la reunión de trabajo, un producto mucho más cercano para a la cena y canasta familiar colombiana, no solamente para diciembre o noviembre cuando empieza su temporada, sino de una manera mucho más permanente. Eso es lo que nosotros deberíamos lograr con nuestros negocios. ¿Cómo logramos desarrollar al cliente para que el cliente sienta la necesidad de tener presente nuestro producto? Piensen en las ansiedades o los comportamientos que nos han creado con este aparato del celular. Sin él nos sentimos desconectados, nos sentimos que nos estamos perdiendo el mundo, el tiempo de permanencia en cada red social, el tiempo de interacción son formas en las que justamente se han logrado no solamente crecer, sino también mantener justamente todas estas nuevas tecnologías
dentro de lo que es nuestro consumo en toda nuestra experiencia. ¿Listo? Bueno, todo esto entonces nos lleva a diferentes comportamientos. Aquí nos llevas a analizar justamente cómo estamos, qué ha pasado con nuestros negocios. Tal vez si es un comportamiento muy plano, nos llevas a analizar que tal vez el mercado es muy pequeño y no hay gran crecimiento. Que esto para un emprendimiento, este primer estado, puede estar asociado a cuando nos conformamos con esas ventas iniciales o con esas pruebas iniciales con la familia y los amigos. Ahí es un punto donde el negocio se estancó. De ahí no hemos logrado crecer. Y ahí a ustedes como emprendedores y además como personas, como profesionales, les va a entrar esa ansiedad o esas preocupaciones de, bueno, de esto no voy a vivir, esto no me está dando, tal vez esto me da para ciertos lujitos, me da un ingreso, pero no es permanente. Hay que pensar cómo, de alguna manera, claramente esto toma pocas semanas, pocos días, pero desde este crecimiento casi nulo, estancado, rápidamente logramos alguno de estos tres formas de crecimiento eh, que nos llevarían a obviamente crecer, ¿cierto? Tal vez logrando mm, al menos alguno de estos dos mejores puntos que son el 2 y el 4 o que sean de mercados pequeños o de mercados grandes, pero que obviamente crezcan, ¿sí? Que obviamente busquen un crecimiento en el mercado. Y claramente, si se lanzó de forma muy rápida, como, y espérame Cristina, explico acá una cosita, cómo este crecimiento, que aquí justamente estamos viendo un caso de la exponencialidad en la gráfica 3, crecimos muy rápido, pero que no vayamos a decrecer y caer de la misma forma o pendiente. La idea es como tal vez de esto llegamos a un proceso de estabilización y volvemos a crecer, pero la lógica sería buscar crecimiento. Cristina, por favor. Es que tengo una pregunta respecto a este punto. El comportamiento escalable o tradicional en el sector, tengo una duda, tal vez es una duda, una pregunta inocente, pero Dímela. en cuanto a qué se refiere con comportamiento tradicional, o sea, sí, ¿me podrías explicar eso? Perdón. Claro que sí me voy a devolver. Espérame, cierro acá el borradorcito. Vamos a volver para que lo comprendas. Estas son formas de crecimiento dependiendo del tamaño del mercado, ¿cierto? Y de la velocidad con que la ejecutemos. Pero un crecimiento tradicional es este. El crecimiento tradicional está muy asociado a la linealidad, que esa linealidad es el de las MIPIMES, ¿cierto? Las MIPIMES todas son innovadoras de alguna forma, pero no necesariamente son las empresas del futuro, ¿cierto? Las MIPIMES tienen un gran problema de innovación y es que sus innovaciones son cortas, son fáciles de vender, pero no son las empresas que tal vez vayan a revolucionar el futuro de un sector o una economía, cosa que sí logra una startup o una empresa supremamente innovadora. Entonces, un comportamiento entre lineal, puede ser un lineal plano o un lineal con cierta pendiente, es porque obviamente el comportamiento está muy asociado a las dinámicas de un sector, a un factor tradicional, a una periodicidad tradicional en los históricos y a la poca como revolución o esos grandes saltos que un negocio puede lograr. ¿Claro ahí, Cristina? Sí, sí, listo, muchas gracias. Perfecto, muy buena pregunta, me encanta ese tipo de preguntas porque eso quiere decir que están muy sintonizados con el tema. Muy Pero bien, una cosa, sí, el señora. comportamiento es escalable es porque hay como una innovación, o sea, como que no se mantiene lineal, sino como que es, Hay una innovación, exacto, logras una innovación, el mercado la empieza a aceptar, te la aceptaron y empezaste a crecer rápido. ¿Cuál es el problema de esos crecimientos? Que no logres mantener o estabilizar ese crecimiento, que era lo que justamente estaba diciendo antes de explicarte o retroceder, que es en cualquiera de estos casos que lograste la innovación y mira que, por ejemplo, aquí la lograste innovar y la idea sería, por ejemplo, ya mantenerla, ¿cierto? Aquí en el 3, ¿cuál sería el problema? Lograste la exponencialidad, pero no la lograste mantener, que esto empieza a caer igual con esa pendiente, ¿cierto? Hay que evitar entonces
es esto, porque obviamente esto sería crítico, quiere decir que entonces fue un mercado corto, no lograste desarrollar más clientes y la cosa se estancó y abruptamente cayó. A partir de, por ejemplo, esto, piensen que esto es lo que le ha pasado, el comportamiento 2 que estoy graficando acá, es lo que le ha pasado, por ejemplo, al iPhone. El iPhone es un producto revolucionario, revolucionó, se volvió referente, se volvió lo mejor, pero hoy, por ejemplo, a Apple se le cuestiona mucho, oiga, tus celulares se están quedando rezagados en inteligencia artificial. Muy buenos procesadores, pero las funciones casi que están cogiendo muchas funciones de Android y las están incorporando a la medida o al software de Apple. Ahí, por ejemplo, se le está cuestionando mucho la innovación a Apple respecto a su mejor producto, a esa estrella que tú mencionabas, Cristina, que es justamente el iPhone, que casi que representa, creo que es como el 60 o el 70% de los ingresos mundiales de Apple. Ahí justamente los va a llevar esa como tal vez revolucionan otra vez, cambian la forma de lo que sea el celular, las tecnologías, bueno, ahí se está esperando una gran revolución, la maduran y la mantienen en el tiempo para obviamente convertirse en líderes y obviamente repensarse otra vez. ¿Listo? Listo, ¿Claro ahí, muchas Cristina? sí. Perfecto. Muy bien, perfecto. Muy buenas preguntas, excelente, me encanta esta interacción. Aquí qué pena que puse mal, pero aquí entonces también nos llevas a pensar en cómo vamos a valorar el negocio. Quiero que pensemos en valoración, porque a partir de todo lo que hemos visto de tiempo y resultados, es como justamente se logra valorar un emprendimiento. La valoración de un emprendimiento no es, y de hecho hasta mi mejor amigo una vez hablando me dijo, ah, yo ya he vendido 1.000 millones, entonces mi empresa ya puede ser una empresa de $1 millón. No necesariamente es así. No todos los negocios llegan a una valoración tipo Rappi, tipo el $1 millón, porque depende mucho la naturaleza del negocio. Hay diferentes métodos de valoración, como por ejemplo los que son de capital semilla. Un método de valoración es entender qué tipo de negocio es y qué tipo de capital está necesitando. Y ahí, por ejemplo, los inversionistas les van a pedir información de lo que son, lo que va a ser la proyección del negocio para los próximos 3, máximo 5 años. Ante las proyecciones, por ejemplo, basadas en sus resultados, un inversionista, un cliente, para evidenciar el valor del negocio en el tiempo, les pedía valoraciones hasta 10 años. Ya no se hace porque se sabe que, por ejemplo, llegó la pandemia fue un cambio abrupto y cambió la economía en su periodicidad, la hizo mucho más corta. Nos lleva a evaluar, demuéstreme que dentro de un periodo de 3 o 5 años usted va a ser capaz de mantenerse y crecer. Es un método que basado en los resultados nos lleva a una orientación de justamente cada uno de ustedes qué puede hacer para poder crecer. Este, por ejemplo, es un método en donde si ustedes se quieren presentar a Fondo Emprender hay que hablarle mucho de lo que hemos logrado, las pruebas, las validaciones, pero cómo entonces nos ha tomado 6 meses, 8 meses, vamos a ser capaces en los próximos de cerrar el año bien y los próximos 2 años para completar los tres, mostrar un crecimiento positivo para que justamente un Fondo Emprender diga, ok, vale la pena prestarle un capital semilla o darle acceso a un capital semilla. Son formas que nos evidencian la atracción dentro de lo que es el negocio. También, si ustedes, por ejemplo, quisieran sentarse a hablar con ángeles inversionistas, hay métodos mucho más complejos. De hecho, yo creo sinceramente que el valorar un emprendimiento, una empresa además, es un arte porque obviamente hay que tomar muchas formas de los métodos y demás, no hay un método exacto. Pero si nos llevas a pensar como, por ejemplo, los métodos como el de por escenarios o Chicago, les va a dar a ustedes una orientación no solamente de negociación, sino también de proyección del negocio. Esto es de los métodos que más me gusta a mí y que más aconsejo para un emprendedor, porque además les permite a ustedes lograr definir 3 escenarios. El mínimo, y no quiere decir que está mal, sino el mínimo, estamos 0.0 o estamos más 5%, más 10%, perfecto. El intermedio, que tal vez es el que deseamos alcanzar, porque sabemos que podemos dar la milla extra, perfecto. Ya no es el 5, el 10%, sino el más 20, el más 30%, perfecto. Como también el ideal, uy, logramos crecer al 60, al 70%, casi que nos doblamos o nos logramos doblar, perfecto. En la lógica de la negociación con los inversionistas,
también es cuál es mi punto efectivamente mínimo, intermedio o el ideal y sobre eso negociemos o tomemos el mejor escenario que se podría tener. Aquí es donde justamente uno ve muchísimo el ejercicio de, de Shark Tank como justamente sobre una propuesta inicial que lleva a los emprendedores. Los inversionistas le dicen, no me cuadran sus cifras o ajustemos mejor esto, lleguemos a un punto más neutral donde justamente las partes pues entiendan, ¿no? Y las dos partes ganan. Pero todo eso se fundamenta es en los resultados del negocio, sí o sí en lo que hemos logrado. Mirella nos dice, bueno, estaba en el bus y no podías preguntar, tranquila, perfecto. ¿Cómo se mide la curva cuando es un proyecto cíclico? Cuando mis clientes están solo un periodo de tiempo, ejemplo, las alcaldías por 4 años y luego vuelve a empezar. Muy buena pregunta. ¿Qué pasa? No dependan de solamente un mercado como las alcaldías, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente cada gobierno de turno tiene una apuesta diferente. Puede que hayan tenido dos buenos periodos, el siguiente periodo, alcalde, gobernador, presidente, puede ser un mal periodo, ¿sí? Diversifique. Entonces, la idea es justamente esos periodos cíclicos, como en la lógica de los 4 años, por ejemplo, cada año es aprovechable en un ciclo, se vuelven como bucles hasta que se cierra el periodo largo de los 4 años, ¿sí? Pero diversifíquenlos porque pueden tener un proceso de crecimiento y luego puede decrecer exponencial o abruptamente, que por ejemplo, en la experiencia justamente de quienes somos operadores de programas de gobierno. Este gobierno, hay que decirlo, contrajo muchísimo la operación de programas de apoyo al emprendimiento, de apoyo empresarial, contrajo muchísimo a quienes apuestan a este tipo de convocatorias. Yo, por ejemplo, tomé la decisión de no apostarle a estas grandes convocatorias porque son muy desgastantes en lo administrativo, en lo burocrático y demás. Prefiero tener otro tipo de clientes mucho más ágiles en esa carga. Mis bucles entonces no son de proyectos de 2 años, 3 años, 4 años, sino proyectos semestrales, mucho más realizables, más repetitivos. Ahí es donde justamente uno empieza a diversificar y a adaptar eso justamente que Mireya nos está preguntando. ¿Claro ahí, Mireya? Eh, Perfecto, sí, claro que sí, gracias. Perfecto. ¿Qué recomendación te doy, Mireya? Si estás trabajando con alcaldías y demás, haz proyectos mucho más realizables, burocráticamente, administrativamente son más manejables, pero así como manejas gobierno, también puedes manejar muy fácil lo que es cooperación internacional, lo que es ONGs o proyectos de impacto con grandes empresas. Son otros tres segmentos muy similares que obviamente son más privados, entonces tal vez la negociación sea un poco más ágil a lo que es lo público y te va a permitir crecer más rápido. ¿Lo has contemplado o considerado? Pues no, mira, realmente es que la empresa donde yo estoy, yo no tengo emprendimiento propio, pero estoy Perfecto, liderando ese proyecto. Entonces, como que fue la oportunidad que tuvimos y nació el tema, nació ese perfecto. segmento de negocio. Entonces, como que lo estamos tratando de aprovechar, pero me parece interesante lo que me dices. Sí, perfecto, perfecto. O sea, ahí lo podemos hablar luego en la asesoría, pero diversifiquen, es porque, de verdad, en los gobiernos hay mucho, mucho riesgo por lo mismo, por lo que es el interés o ese plan de desarrollo, esa política, ese enfoque de desarrollo de cada gobierno. Eh, Ahí sí que hay vacas flacas o vacas gordas y tienen un comportamiento muy crítico. Perfecto, muy buena pregunta, Mireya. Con todo esto también, cuando ustedes vayan a negociar, por ejemplo, con un inversionista, además, el valor de su emprendimiento para un inversionista, para una gran empresa, también va a ser, oiga, o los puedo copiar o son tan innovadores que si hay una barrera de entrada y vale la pena eh, invertirles o volverme proveedor o cliente con ellos. Este es un buen ejemplo de cómo del caso de Hatsu. Creo que todos lo conocemos, los Hatsu. Em, Cuando Hatsu fue lanzado al mercado, coincidió con una temporada o con unas tendencias donde lo fit, lo saludable se estableció y demás. Por lo mismo, el té ya no era solamente el té que consumíamos de durazno, de limón, sino se empezó a un consumo mucho más
responsable, natural, de más variedad y demás en esta bebida del té. Postobón pudo haber hecho justamente un análisis con ellos, de decirle, bueno, ¿qué me sale más fácil? ¿Los copio o invierto en ellos? Y obviamente entendieron que ellos, Postobón es gaseosas, son jugos, no es té. Hatsu ya tenía muy avanzado el negocio. Lo que lograron fue justamente entender que el costo de copia de exactamente replicar el modelo de negocio de Hatsu les tomaría una gran inversión y tiempo, que Hatsu efectivamente ya tenía una marca, un concepto, una identidad y demás que a Postobón le costaría justamente lograr, porque pues Postobón es masivo, además está muy asociado a lo carbonatado, a las bebidas carbonatadas, azucaradas y demás. Entonces ellos obviamente entendieron que sí había una barrera de entrada y que valía la pena era fusionarse o adquirir justamente a Hatsu. Y eso fue lo que justamente se logró, tanto así que Hatsu justamente hoy se ha masificado muchísimo gracias a toda esa capacidad de Postobón, pero eso también es lo que hacen las grandes empresas con los pequeños emprendedores. Y es ahí donde, por ejemplo, Google, antes de ser Google solamente como navegador, esa es su gran innovación, pero Google hoy es inteligencia artificial, hoy es celulares, hoy es asistentes en casa y demás. Todo eso también ha sido por comprar pequeñas empresas en donde ellos han visto el valor, ¿sí? Piensen que Facebook hoy ya no solamente es grupo Facebook, es grupo Meta, porque Facebook como única red social, perfecto, pero es que tiene WhatsApp, tiene Instagram. Ellos han visto que si hubiesen creado una misma red social o le hubieran tratado de dar el vuelco a Facebook para que se convirtiera en un WhatsApp o en un Instagram, les costaría muchísimo. Que se logró justamente valorar estas tecnologías, lograr esa negociación, fusionarse, adquirirse, son diferentes escenarios, pero que como emprendedores debemos contemplar, porque es ahí donde justamente podemos no necesariamente crecer con nuestro único esfuerzo, sino con el esfuerzo que justamente o las capacidades que una gran empresa nos puede ofrecer. Y todo esto también nos lleva a entender lo que es el flujo de caja, cómo justamente a partir de los resultados que obtenemos, mm, las marcas, los inversionistas van a disponer del dinero o de oportunidades para nosotros, pero quieren ver cómo utilizamos el dinero en el tiempo, cómo lo utilizamos de buena forma, no se malgasta rápidamente. Yo, por ejemplo, soy muy crítico de la inversión rápida o muy temprana de gran cantidad para los emprendimientos, porque se malgasta esta inversión rápidamente. Piden $1 millón, supuestamente ese $1 millón les iba a durar 18 meses, se lo gastaron en 8 meses, no les quedan los próximos 10 meses, el negocio no tiene cómo mantenerse, porque aumentaron el costo fijo, hicieron malas inversiones, mucho lujo, mucho gasto. Ahí obviamente el flujo de caja va a evidenciar cómo ustedes saben crecer, pero ante todo saben ser mucho más eficientes. Debemos lograr que ustedes como emprendedores con todo esto de la atracción no solamente se logren mostrar gorditos y bonitos, que es el ejercicio de justamente la atracción, mostrar resultados en el tiempo, sino además eficientes. Como justamente ahí hay una lógica de que cada vez más la eficiencia se va a lograr, la estructura de costos se suaviza, aumenta el margen de utilidad y demás, y ante todo se sabe utilizar de mejor forma el dinero en el tiempo para alcanzar la viabilidad. ¿Listo? Un ejercicio que les quiero dejar para mañana y quiero que lo tengan presente. Hoy, ¿cuánto vale su negocio? Con todo lo que han hecho, lo que han creado, lo que han probado, ¿cuánto creen que vale hoy su negocio? Piensen en una cifra y mañana la revisamos porque sobre esa cifra mañana vamos a trabajar el pitch de inversión. ¿Listo? Y con todo esto quiero cerrar la sesión de hoy hablando de los criterios que son importantes para un inversionista de cara a la sesión de mañana. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque quiero que cada uno de ustedes piense en la atracción de mercado orientado a hablar qué tan grande o compleja es esa necesidad que está vigente en nuestro mercado. ¿Es grande, es significativa, es de pocos? Hablen justamente de cómo es esa necesidad, ¿sí? Y además, ojalá logren demostrar que hay un gran mercado detrás, que el mercado tradicional se puede convertir en su mercado, que además hay una gran necesidad porque hay un gran nivel de insatisfacción. Logren mezclar problema con cantidad,
para que justamente ahí los inversionistas o sus clientes se convenzan que ese dolor es tan profundo que realmente nos está doliendo muchísimo y ustedes son capaces de resolver. Además, hablen de equipo. Muchos de ustedes pueden estar tamaño uno, pero piensen en no necesariamente tener socios. Si los tienen, perfecto, cómo van a crear un equipo interdisciplinario, pero también cómo ustedes son capaces de crear un equipo dentro de lo que es su emprendimiento, un equipo interdisciplinario. Camilo pregunta, ¿lo intangible, si no hay máquinas, etcétera? Sí, sí, señor, también lo intangible, sí, señor, porque por eso, por ejemplo, valen más las marcas. Las marcas son activos, ¿cierto? Hablen de todo lo que justamente se pueda valorar, Camilo. Y en el equipo no solamente hablen de cómo pues se entienden, cómo trabajan muy bien con la familia, con los amigos, con la pareja, con el parcero y ahí crear un equipo, sino cómo también ese equipo logra crear nuevas formas. ¿Cuáles van a ser las futuras nuevas formas del negocio que los va a llevar a ustedes a diferenciarse y ser originales? Empiecen a darle respuesta a estos temas, porque el ejercicio de mañana es justamente cómo vamos a crear un pitch innovador para sus negocios. Hablen de cómo les ha tocado fortalecer o cómo ustedes tienen las habilidades para crear sus productos. Con solo lo que ya Cristina nos mencionó, yo me imagino a Cristina una persona que, por ejemplo, su escritorio está lleno de papeles, de colores, de marcadores, que constantemente está aprendiendo nuevas técnicas, métodos, plumas delgadas, plumas gruesas, tintas complejas, sencillas, no sé, para hacer todos los temas del lettering, ¿sí? Hay que pensar, y Cristina se ríe porque yo creo que así debe ser, perfecto, pero hay que pensar cómo ustedes en el tiempo se van a convertir en las personas idóneas para justamente ser la cabeza, la mejor cabeza de su emprendimiento, ¿sí? Y a partir de justamente esas habilidades, como por ejemplo Cristina no solamente va a ser muy buena haciendo el lettering y se va a tomar el tiempo de hacer los trazos, los colores, las formas y demás, sino también cómo ustedes van a adquirir habilidades que los van a llevar al crecimiento. Tengan la perspectiva que ustedes no solamente son inventores o emprendedores, sino que en el tiempo cada uno de ustedes se va a convertir en gerentes de su negocio. Y ser gerentes es saber direccionar, dar un rumbo, pero también plantear las estrategias adecuadas para que el negocio crezca, para que lo que hoy es tamaño uno en el futuro sea tamaño 4, tamaño 5, tamaño 10, ¿sí? Quiero que piensen en eso porque es ahí donde también ustedes van a evidenciar valor para su negocio. De las principales variables por las que creen en nosotros es porque somos el equipo idóneo, no solamente porque estamos en familia, estamos entre amigos, sino porque cada uno de los integrantes del negocio es una persona idónea, tiene conocimientos, habilidades, estrategias para llevar al negocio hacia el crecimiento. Hablen también, quiero que empiecen a sacar todas estas cuentas, cuántos usuarios tienen activos, cuántos clientes ya alcanzaron, cuántas personas les han consumido, les han probado, cuántas les dieron feedback positivo, cuántas les dieron feedback negativo y por qué. Pero también hablen de cuántas se han convertido en clientes y cada cuánto son clientes. Una vez al mes, una vez a la semana, son clientes diarios. ¿Cómo es esa lógica de la refrecuencia? Que esto es un tema clave porque no solamente al inversionista, al cliente le da una lógica de que la propuesta de valor gustó, o sea, nos dieron deditos hacia arriba, sino que además el cliente está enganchado con nosotros, la gente consume adecuadamente. Cuando yo subo a patios, y les pongo un caso, hay un local que pusieron ya hace unos años y se llenaba así, eso era gigante. Se masificó tanto porque vendían pan de chocolate vegano. El pan de chocolate recupera calorías, nutre al ciclista y además al ser vegano tiene muchísimas propiedades, pues que obviamente son nutricionales. De ese solo negocio se empezó a masificar que ya hoy 3 o 4 establecimientos más tienen su propia versión de producto. Eso quiere decir que ese tipo de negocios en lo que es el deporte y demás en patios ha cambiado lo que era el típico jugo de naranja o tinto. Ahí ha cambiado justamente toda la dinámica comercial de este tipo de negocios que tradicionales, con cierta diferenciación, los ha llevado a innovar y habla de usuarios activos. ¿Cuál es el mejor punto de venta? ¿Cuál es la mejor ubicación? ¿Quién tiene el mejor pan? ¿Por qué es el mejor pan?
habla muchísimo de los usuarios activos, de los usuarios permanentes, de quienes recompran, cada cuánto recompra, cuánto compra cada uno, habla de todo ese proceso de retención. Hablen de cómo cada uno de ustedes logra, obviamente, retener a sus clientes. Sí o sí, como nos estamos convirtiendo en gerentes, nos lleva a pensar es en el cómo sabemos gestionar el costo, el gasto y la utilidad. No todos nos gustan las finanzas, pero debemos comprender cuál es el costo, lo que directamente condiciona la operación del negocio, dónde está el gasto en términos de esas disposiciones que debemos hacer para que el negocio se fortalezca administrativa, comercialmente, cómo se comporta la utilidad. No es lo mismo generar una utilidad de 3% sobre 1.000 millones a una utilidad de 3% sobre 10.000 pesos. Cambia totalmente, pero hablen cómo van a generar sí o sí utilidad y desde la utilidad del negocio se va a capitalizar, puede crecer justamente por sí mismos. Y piensen que ya han cursado programas de emprendimiento con la unidad de emprendimiento de la UAN, con cursos, trayectorias y demás. Piensen mucho en cómo van a generar la confianza en un inversionista, en sus clientes, a partir de todo lo que sean reconocimientos, premios, certificaciones que ustedes obtengan, ¿sí? Que ustedes como emprendedores o que el negocio obtenga para justamente evidenciar pues que claramente hay muchos más actores que han confiado en nosotros o que nos han dado un visto bueno. ¿Listo? Todo esto nos va a llevar también a hablar bastante de cómo adquirimos a nuestros clientes, cada cuánto nos compra un cliente, pero también sabiendo cuánto tiempo nos toma desarrollar un nuevo cliente. Son variables muy críticas y que justamente nos llevan a que en una MIPYME es más fácil desarrollar clientes, pero no porque sea más fácil, es porque también la economía tiene muchísima diversidad. En los emprendimientos más innovadores cuesta mucho porque obviamente somos muy sensibles a probar nuevas cosas, pero también estamos en un momento donde la gente está esperando nuevas marcas. Ese es el éxito de un Temu, ese es el éxito de un InDriver, ese es el éxito de todas estas nuevas propuestas de valor que han cambiado lo que era un AliExpress, de lo que era un Uber. Ahí nos lleva a pensar justamente cómo son las formas en que adquirimos clientes y obviamente cómo resolvemos vacíos que hay en el mercado, pero que justamente nos lleva a evidenciar que lo que hacemos lo hacemos muy bien y nos logramos diferenciar de la competencia. Ahí va a ser clave para que justamente mañana podamos estructurar un muy buen pitch pensado en cómo cada uno de ustedes son servicios, son productos, son solución digital, pero cada uno de ustedes cuenta con un nivel de diferenciación que justamente los va a llevar a ser una empresa del futuro, una forma diferente de empresa, una forma diferente de emprendimiento y desde ahí, obviamente, lograr que sean un negocio innovador, diferente, diferenciado, con la innovación a su medida, pero que claramente es una visión realizable, más no el típico ejercicio que justamente acompañamos en incubadoras, cámara de comercio y demás, ser la empresa más innovadora, sostenible y rentable de Colombia 2050. Eso todos lo queremos. Es como justamente nuestra visión de negocio cambia lo que tradicionalmente ya existe y cómo en esa visión de negocio cada uno de nosotros, por lo que hacemos y hemos logrado y podremos alcanzar de una mejor forma en términos de nuestra atracción y resultados, con nuestra visión realmente vamos a cambiar algo en el mundo, vamos a ser capaces de mejorar algo de lo que justamente la oferta actual no es capaz, al cliente le está doliendo y sí o sí tengan una perspectiva de que la atracción evidencia la materialización de su visión de negocio, ¿sí? Eh, todos tenemos esa visión romántica de ser los emprendedores que cambiamos el mundo, de cambiar la economía y demás. Eso solamente se va a materializar es teniéndola definida y clara, pero obviamente empezando a obtener resultados que nos permitan decir si la estoy alcanzando, si voy a llegar a justamente alcanzar ese punto. ¿Listo? Y claramente piensen en cómo cada uno de ustedes tiene elementos innovadores que se conviertan en barreras de entrada para que difícilmente los copien. Pero una barrera de entrada, ¿qué es? Resultados. ¿Qué hace que esa barrera de entrada realmente sea real? No solamente sea un concepto. Calidad por calidad no existe. Todos hacen calidad. Por eso ya confiamos en la calidad de la India, ya confiamos en la calidad de la China, ya confiamos en calidades que antes no tenían ese nivel. ¿Cómo cada uno de ustedes crea una barrera
de entrada para justamente decir que son muy difíciles de copiar y que es donde claramente el negocio se diferencia, que con todo esto son criterios que para un pitch de inversión nos van a llevar a convencer justamente a nuestros clientes. ¿Listo? Con todo esto terminamos la sesión de hoy. Claro hasta ahí todo lo que es tracción, todo lo que es valorar, medir y demás. ¿Claros o no claros? Sí, sí, gracias. Claros, Perfecto, claros. perfecto. Sí. Muy bien, Mirella, perfecto. Entonces, Camilo, sí, señor. Profe, una duda respecto a esto de los indicadores. Sí, señor. ¿Qué indicador o indicadores y en qué momento me dan la señal de saber si debo seguir e invertir más o parar, salir e intentar recuperar? Pues lo digo porque yo he tenido otros emprendimientos que pues no han Ujú, funcionado y digamos uno suele salir es ya cuando pues se acabó la plata o ya tiene una deuda pues importante. Entonces, digamos, ujú. yo no he sabido interpretar ese momento. Entonces, no sé Perfecto. si... Es una muy buena pregunta y muy financiera, pero te la respondo de esta forma. Y me voy a volver acá, acá. Quiero que piensen en esto. Y es una muy buena pregunta y quiero que todos pongan atención porque esto les va a servir para la perspectiva tanto financiera como de viabilidad, es decir, esto sí es viable o no. Esta es la gran ecuación que van ustedes a evaluar en el tiempo. ¿Cómo se comporta esto? Inicialmente, ojalá el costo esté sobre un 55 a un 60%. El gasto un 20 por ahí por ciento. Y eso nos lleva a que más o menos hay un 25 a un 30% de oportunidad de generar utilidad. ¿Cómo uno sabe que justamente es un momento de parar, de salir y demás? Cuando en lugar de reducir el costo aumentó, cuando claramente el gasto también aumenta y la utilidad no está sobre estos márgenes, sino justamente está por debajo de esto o por debajo del promedio sectorial. Por ejemplo, hay sectores que sus utilidades promedio son del 12, del 8%, perfecto. Utilidades, pero son utilidades promedio, ¿sí? Cuando uno está al 2, al 3%, no está haciéndolo la gaseosa y eso, por decirlo así. Entonces, en el tiempo, hay que evaluar justamente cómo el costo ojalá se reduzca. Hay que hacer eficientes en el costo que nos tome menor esfuerzo operar el negocio. Si les va a tomar más esfuerzo, hay que justamente tomar decisiones de decir, oiga, por aquí no es, hay que reinventarnos, hay que intentar otra forma y si definitivamente no es, hay que cerrar, hay que vender, hay que encontrarle una salida al negocio, ¿sí? Pero en el tiempo, sí o sí, estos dos se deben reducir y claramente la utilidad tiene que ser más verde, por decirlo así. Tiene que justamente crecer. En un momento inicial, las utilidades de ustedes, por ejemplo, van a ser muy pequeñas, el 10%, perfecto. Al menos están generando utilidad. Pero en el tiempo tiene que pasar al 15%, al 12%, al 17%. Y obviamente saber manejar la utilidad en el tiempo. El tiempo, los meses, los años los van a llevar a que su estructura de costo sea mucho más eficiente. Si no lo logran, ahí justamente hay que tomar decisiones, decir, oiga, no estamos haciendo nada, en el tiempo las cosas cuestan más, el valor del dinero y de las cosas cuestan más, ahí es donde justamente van a haber comportamientos muy críticos. Claro ahí, Camilo. Sí, profe, sí, sí, gracias. Perfecto. Y me imagino Aplícalo. que Sí, para señor. seguir e invertir más es al revés, ¿no? O sea, cuando la utilidad va ascendente. Es una buena pregunta. Como la utilidad va a crecer, siempre la utilidad se lleva al Pareto, que el Pareto es el famoso 80-20, 70-30, 60-40. Pero una buena utilidad no se vuelve plata de bolsillo. Eliminen esa práctica porque si no realmente somos negociantes, comerciantes, más no emprendedores o empresarios. La idea es que en el tiempo, tal vez en los primeros momentos del emprendimiento, lograr reinvertir sí o sí el 100% de la utilidad en el emprendimiento. El negocio se capitaliza solo, funciona solo, perfecto. Tal vez los primeros 6 meses, el año. Ya después de ahí, oiga, vamos a destinar el 70% de la utilidad para reinvertirla en el negocio porque necesitamos nueva maquinaria, nuevos puestos de trabajo, crear una nueva oficina, crecer. El 30%
es el que se destina al lucro de los socios, ¿sí? Yo conozco emprendedores muy buenos que de hecho llegan a decir, las utilidades no se reparten cada año, sino se reparten cada 2 años. Muy buena forma. 2 años de funcionamiento del negocio, imagínense el tamaño de esa utilidad. El negocio se capitaliza de una muy buena forma, los emprendedores también generan lucro de muy buena forma. Pero también he tenido emprendedores o empresarios que, por ejemplo, venden $300.000 mensuales y me dicen, Joaquín, no hay plata. Claro, no hay plata porque ¿qué pasa con esos $300.000? Pagan la estructura de costos no es eficiente, antes justamente se ha expandido, ha crecido, y la utilidad la manejan como plata de bolsillo, que en lugar de ver cómo crean una mejor estructura de costos, crean con equipo y demás, crean mejores oficinas, ¿qué hacen con la utilidad? Cambian de carro, pagan el semestre de los chinos, se dan mucho lujo, se dan muchas cosas. Todos tenemos esas necesidades, pero también hay que saber manejar el dinero en el tiempo para que el negocio obviamente crezca con la propia utilidad que está generando. ¿Listo? ¿Claro ahí, Camilo? Sí, profe, sus datos están buenos. Muchas gracias, profe. Perfecto. No, de nada, perfecto. Y muy buena pregunta, Camilo. Muchísimas gracias por esa muy buena pregunta. ¿Listo? Bueno, mis queridos emprendedores, entonces no siendo más y en línea con el tiempo, un minuto pasado, pues entonces nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias a todos.